en lo natural. Un joven que todavía necesita entrenamiento, dirección, pero rara vez necesita. Estamos llegando, amén. Corrección. Entonces, esta persona se le puede dar responsabilidades, ¿sí? Obviamente que por ahí todos nos equivocaremos. Yo me acuerdo a los 19 años que recién conocí al Señor, prediqué por primera vez. Hasta no me acuerdo. Creo que me pasó lo que le pasó al pastor Marcelo cuando tuvo que dar la clase, todavía me acuerdo, tuvo que dar una clase del libro que está por dar ahora, Religiones Comparadas. Y cuando le tocó dar la clase, él dijo, disculpen hermano, estoy descompuesto. Se puso pálido y blanco. Creo que le tuvimos que dar a la ambulancia, hermanita. Y no pudo terminar de dar la clase. Y se imaginan hoy las predicaciones que recibimos de ese pastor, ¿no? El proceso se llevó a cabo, el desarrollo, amén. Rara vez necesita corrección. En ocasiones, cuando eso sucede, ¿cómo se disciplina a un tecnón en lo natural y en lo espiritual? Dice, los hijos tecnón se disciplinan con la palabra de Dios. Pablo tenía muchos hijos espirituales, pero usa la palabra tecnón solo para referirse a quién. Amén. En quienes después confían mucho de la obra de Dios. Amén. Entonces nosotros estamos a las puertas de algo así. Estamos por abrir iglesias en las casas y acá están casi todos los coordinadores. Estamos entregándole parte de este ministerio que Dios quiere hacer, porque creemos que lo pueden hacer. Y yo le decía hoy a Mabel y Gerardo, que estábamos charlando antes de llegar, que tenemos 42 personas anotadas en la escuela del ministerio. Imagínense esas 42 personas abriendo una iglesia en las casas. Amén. Bueno, vamos a tener que salir a hacer algo porque se nos va a llenar. Pero no solamente eso, hermano, yo también quiero ir por otro lado. No es solamente porque queremos crecer, es porque lo necesitamos. Cuando llegamos a esa etapa de la vida, donde entendemos las cosas espirituales de otra manera, donde el principio de la obediencia ya no es discutible, es algo que aprendí a hacer y lo hago, donde ser diligente, ser sumiso a la autoridad, es algo que no me lo voy a plantear. Sé que lo tengo que hacer, no solamente porque es una obligación, sino porque sé los beneficios que tiene. Amén. Lo que predicaba el pastor, el poder de la honra, de entender lo que significa el lugar que Dios nos ha dado. Amén. Entonces, puede suceder tantas cosas, hermanos, porque cuando estás dando, siempre vas a estar recibiendo. Eso es una ley, un principio. Siempre que estés dando vas a recibir. Amén. Muchas veces me he ido a dar célula he pasado por todos los nombres, célula, espiga, Go, que en un tiempo se llamaban Go, de todo. Pero el fin y el fin o el fundamento, digamos, de esa acción de ir a una casa, abrir, y la cosecha con la que yo me volví a mi casa, muchas veces me iba diciendo, siempre lo mismo, siempre agotada toda, pero llegaba y encontraba situaciones en las que Dios se glorificaba a través mío, me usaba porque tenía yo una palabra, a lo mejor no hablaba una palabra, pero con el solo hecho de escuchar a esa persona descubre que puede salir adelante. Y hermano, no me traje nada de plata, no me traje comida, que son las cosas que pueden satisfacer a la carne. La comida
no me abrazaron ni me besaron, pero vine con un premio dentro mío de saber que hice la buena obra. Amén. Eso es lo que nosotros no podemos pagarlo por nada del mundo, ¿sí? Llegar a una casa, y eso es algo realmente inspirado por Dios, que le pusieron casas de paz. No es de EMA, viene de allá de Centroamérica. Pero llevar a una casa por una simple oración en la que yo la elevo a Dios y creo que Él puede hacerlo, y en esa casa comienza a haber paz, es impagable, hermanos, impagable. Entonces no nos perdamos de vivir estas experiencias por seguir siendo, ¿cómo eran los otros? Brejos, nervios, ¿sí? Paidión, no sé cómo se dice, paidión. Bueno, no nos quedemos ahí, vayamos avanzando. Amén. El apóstol no está llamado a lidiar sino con jóvenes espirituales de gran potencial, para llevarlos a la madurez en su ministerio. ¿Entienden por qué a veces las iglesias están frenadas? Porque los pastores seguimos lidiando con hermanos que conocen hace muchos años al Señor y siguen todavía con actitudes de niños espirituales, ¿sí? Entonces, por ahí uno confía algo a una persona y resulta que esa persona, qué sé yo, un ejemplo, de repente mando un SMS, te pido disculpas, no voy a la iglesia en las casas porque me llegó visita, y yo voy a hacer como hacen la revistita de antes de los animes, para atrás. Estaba confiando algo y de repente, porque vino alguien, porque estaba cansado, ¿entienden? Es un compromiso más el que tomamos. Amén. Entonces, el apóstol no está llamado a lidiar con bebés espirituales. Amén. En este caso, el pastor no está llamado a lidiar con bebés espirituales. Amén. Lean después la ilustración que dice ahí y veamos el 5. Juíos es el hijo maduro. Esta palabra fue usada para describir al Señor Jesús como el Hijo del Padre Celestial, y tiene 3 dimensiones específicas. Veamos ahí los tipos. Madurez. Es una persona que ha alcanzado una madurez adulta y completa. En la cultura bíblica esto indica una edad que ronda los 30 años. En este punto un joven era aceptado como adulto completamente crecido y adquiría todos sus derechos. ¿Se dan cuenta de lo que les vengo diciendo? Siempre que lleguemos a este nivel, nunca te van a explotar, como se dice, me usan. Hermano, acá el único que te va a usar es el Señor. El único que se va a glorificar en tu vida y te va a dar el premio que necesites es Dios. Amén. Porque Él nos llama, Él nos está llamando, Él nos está llevando a un desafío de crecimiento espiritual. Amén. Y muchos a veces llegamos, o sea, venimos en un nivel, venimos, y cuando estamos por alcanzar a ver los derechos que dice acá, por una niñería que aparece, voy en descenso. Amén. Y pierdo de ver lo que realmente Dios quería bendecirme, ministrarme, enseñarme. Lo pierdo porque no fui perseverante en lo que Dios estaba haciendo. Amén. Cuando uno va a la escuela, el estudio tiene un año como mínimo para entender ese nivel que estamos dando, ¿cierto? Si yo voy medio año, ¿puedo aprender? Sí, puedo aprender.
pero no va a ser el mismo resultado. Ahora, si el curso me dicen que dura 3 meses y yo voy un mes, pero yo vine un mes y encima disculpe, yo vine un mes, yo pagué un mes, bueno, pero no terminaste, el título no te lo dan ni a cañonazo, ¿entienden? Entonces, con la vida espiritual es igual, necesitamos dar los pasos de crecimiento, amén, necesitamos llegar a la edad adulta y completa para poder recibir los derechos. No pidamos antes los derechos, crezcamos, porque yo no le voy a dar a Dana el auto, el único auto que tengo, que vaya y le digo, Dana, andate vos a esta casa, agarrar la llave y andate. Yo no voy a hacer eso, no sé ustedes, pero yo no lo voy a hacer. Primero que ni llega a ver dónde está conduciendo, a dónde va, a dónde quiere llegar, no saben. Por ahí se le ocurre aprenderlo, pero más de eso no lo hacemos. Amén. Entonces Dios nos va a dar nuestros derechos cuando nosotros lleguemos a esta madurez. Amén. Vamos a disfrutar de esto. Hay un tiempo, un proceso que Dios tiene que pasar por nosotros. Si alguno por ahí se encuentra con que todavía sigue ahí, no se deprima. No diga, no, lo que pasa es que yo siempre voy a ser igual. Ahí se está condenando a sí mismo. Diga más vale, Señor, ¿qué tengo que aprender para que todavía me tengas en esta lección? Con humildad dígale al Señor, ¿qué tengo que aprender para poder salir de este paso? Amén. ¿Qué tengo que hacer, Señor? Aleluya. Seguimos. El otro punto dice, parecido, semejante con él. En la etapa de la madurez, el cuyos era conocido como uno que se parecía a su padre. Jesús, el Hijo perfecto, dijo, si me has visto a mí, has visto al Padre. Yo y mi Padre somos uno. Amén. El que te enseña es un ejemplo para tu vida. Amén. No digo, si yo soy cristiano y yo lo miro solamente a Dios. Porque cuando llegues al cielo, el Señor te va a decir, y la cobertura, la paternidad que te puse, preparé, que puse para enseñarte todo, por algo el Señor nos puso. Amén. Con un propósito, con un plan. En este mes lo vamos a ver mucho porque mi esposo está preparando mensajes con respecto a esto, para que no se pierdan los beneficios de la honra. Amén. Yo lo digo con toda humildad y a la vez con todo orgullo en el Señor. Hay cosas que nosotros hemos pasado y hemos sufrido y hemos soportado, nos hemos hecho de piedra contra las adversidades, pero me alegra saber que hemos salido victoriosos y que hoy podemos ser de bendición a otros. Amén. Las pruebas no son sino un crecimiento en la etapa de cada uno, en cada circunstancia que cada uno vive. Son crecimiento, no lo veas como un tropiezo, velo como un crecimiento. ¿Qué me quieres enseñar, Señor? ¿Qué tengo que aprender? ¿Por qué sigo en esto acá? No, porque a mí, Señor, que te soy fiel. No le empieces con eso. Eso no lo conmueve al Señor. Amén. Sino ver un hijo maduro que recibe, que entiende que su padre lo quiere formar. Amén. Hermanos, nosotros como pastores queremos formarnos. Por eso los vamos a llamar muchas veces allá a la oficinita, vamos a hablar con ustedes, los vamos a corregir, los vamos a ir a buscar a la casa, porque somos de esos pastores que vamos a buscar a la casa. Hay pastores que no, perfecto, esa es su... Nosotros sí, los vamos a ir a buscar a su casa. Así que decirle, ten cuidado, el pastor te va a aparecer en la casa. Pero ¿saben qué nos mueve a hacerlo? Que los amamos. Los amamos y entendemos que si hemos pasado todo lo que hemos pasado, ha sido con un propósito de formarnos, de enseñarnos para tener esa paciencia, ese amor,
como lo tuvo Cristo. Amén. Seguimos, Romanos 8:14, ¿qué dice? Amén. La norma principal o el fundamento principal es que seamos guiados por el Espíritu de Dios. Amén. Basta de carne. Hoy estamos ayunando porque basta de carne. Basta de que la carne nos diga lo que tenemos que hacer. Ayunamos para decirle a la carne: yo soy espíritu. Soy espíritu. Nací de nuevo. Amén. Y eso es lo que tenemos que empezar a vivir. Si queremos alcanzar esa gloria que en cada punto deseamos y anhelamos, tenemos que declararlo, vivirlo, hablar el mismo idioma con el Espíritu Santo. Amén. Lo que hicimos al comienzo es lo que tiene que nacer natural. ¿Sí? Lo digo para los que no estuvieron. Pusimos la música y simplemente nos callamos, y los que estuvieron, díganme si la presencia de Dios no se sintió aquí, porque Él nos quiere llevar a su habitación donde hay intimidad, donde soy como soy, donde todo lo que es mi vida queda descubierto ante Él, y Él puede decirme: esto tenés que dejar, esto tenés que agregar, de esto tenés que ocuparte más. Ahí es donde Dios nos habla y nos corrige. Amén. Como dice esta palabra. ¿Cómo llegamos a ser hijos huíos de Dios o hijos maduros? Llegamos a ser maduros por medio de la fe. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Dice Gálatas 3:26. Hay dos tipos de herencia dadas a los hijos de Dios. Una es la herencia y la otra espiritual. Así que a Dios no se le olvida que vos querés ser próspero. Amén. Él lo tiene como parte de esa herencia. Y también la herencia espiritual. Amén. Dice Gálatas 4:2, que alguien me lo lea. Está anotadito ahí. Sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Amén. Estamos bajo tutores hasta el tiempo que el Señor viene, nos lleva. Estamos bajo esa cobertura que nos guía, que nos orienta. Nadie puede venir y decir: bueno, yo mañana me voy y me hago una iglesia y le va a ir bien. No le va a ir bien, hermano. Nosotros, para abrir esta iglesia, tuvimos que soportar varias cosas, porque como había consecuencias o había historiales de pastores que caían en pecado, que nosotros quisiéramos venir a dejar una iglesia que estaba pujante, que le habíamos puesto todo el fundamento, la energía, todo, y venirnos a abrir una iglesia acá no era normal. Algo pasa. En vez de decir: el Señor nos estaba llamando a venir acá a Resistencia, no. ¿Qué pasa? ¿Por qué se quieren ir? Esos fueron los interrogatorios de nuestras autoridades. Legales, vamos a decir, no paternales, porque no es, hasta ese momento autoridad paternal no la teníamos. Estábamos en busca de esa autoridad paternal, ¿sí? Y fue muy duro, muy difícil, pero cuando vos tenés la convicción y la guía de Dios, te metés para adelante, te pones los pantalones largos y peleás por eso que Dios te dio en tu corazón. Nunca le faltamos el respeto, es más, hoy nos llaman, nos ven, seguimos siendo, y hace poquito tuvimos contacto por el pastor Ronnie, de que no pueden creer lo que en 4 años se hizo. Esos mismos que esperaban que hayamos caído en pecado y por eso vinimos acá. ¿Entienden? Si era por eso, entonces yo no pastoreaba más, me iba, porque ¿cómo me van a decir eso? 10 años estuve allá.
Esa es la carne. Amén. Entonces, si Dios te llama y te pone bajo tutores, te pone bajo, metete, no pelees, metete bajo esa cobertura y recibí los beneficios, recibí los derechos que tenés por ser hijo. Amén. Por ser parte de. Amén. Los hijos maduros reciben su... ¿Qué reciban? Esta parte está buena, ¿eh? Vamos a recibir nuestra herencia, hermano, del proceso que llevamos de prepararnos, de pasar por todo el frío, el calor, el hielo, el desierto y todas las circunstancias que hayan pasado. Vamos a recibir una herencia. Amén. Seguimos. Vamos a ver la segunda ilustración. Imagine que le entregan una carta certificada que su abuelo ha dejado $500 millones a su nombre como herencia. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Y la toman? Amén. Yo no puedo porque abuelo no tengo mano. Bueno, reciban. Amén. ¿Dónde quedé? Herencia. Y usted bota la carga, tira la carga y pierde el código para cobrar. Ahora se queda sin la factura porque no sabe cómo acceder. Sin la factura. Y con anteojos, sin la fortuna, nunca podrá disfrutarla. Está a su nombre, nadie se la quita, pero usted no la disfruta. Prefiere vivir de un salario antes que buscar el código, antes que pagar el precio de llegar hasta su herencia. Amén. Esa herencia ya está prometida y ya está esperando por vos. Depende de nosotros vivir en esa vida que Dios nos quiere dar. Amén. 6. Es un joven hombre o mujer menor de que ya ha pasado la etapa de o hijo maduro, que conoce la palabra de Dios, usa el poder contra el diablo efectivamente y ha trabajado en la guerra espiritual, ha vencido al maligno. Esta palabra está conectada de cerca con Nik, que significa victoria, conquista, y con el verbo nikao, que significa vencer la oposición. Amén. Sigan leyendo ustedes, den vuelta a la hoja y vemos el séptimo que dice Pater. Es el hijo que llega a ser padre. La voluntad de Dios es llevar a esos guerreros, pero también después de que hemos ganado las luchas y las batallas espirituales. Necesitamos un corazón paternal. Amén. Para transmitir y transferir acumulado con los años en el espíritu a nuestros hijos. Me detengo un minuto, ya terminamos, y me acuerdo de una persona que me comentaba y me decía: pensar que yo empecé con ustedes, estuve en el tiempo, y hoy ver a muchos de esos jóvenes que hoy algunos son profesionales, otros son pastores, otros están sirviendo, y yo todavía estoy buscando qué voy a hacer con la vida. Me produjo una tristeza saber que hay muchas personas que pasan el tiempo así en sus vidas, ¿sí? Porque no han sabido pasar por las etapas que Dios nos quiere llevar. Yo no conozco ninguna iglesia que por lo menos un poquito haya estudiado en la palabra. Sé de iglesias que por ahí son pastores que tienen buen corazón, pero no han tenido instrucciones. Por eso no quita que yo, que tengo la Biblia en mi casa, no pueda instruirme. Porque siempre otro me tiene que venir a enseñar cuando yo tengo la palabra en mi casa. Es porque todavía seguimos siendo niños espirituales. ¿Saben por qué me vengo acá cada rato? Me refresco el himno.
Amén. Así que, ¿por qué Dios desea que los hijos lleguen a ser padres? Para, díganlo todo, para la bendición generacional correcta, duplicar la unción sobre la próxima generación y aumentar la medida de su don. Usted quiere que haya muchos que tengan el fuego de Dios, que tengan entendido lo que es la búsqueda de Dios. Decida ser un padre espiritual. Amén. Decida crecer espiritualmente. Nosotros como pastores anhelamos ver que estas 42 personas que comenzaron la escuela de vida vengan y nos pregunten: pastor, ¿qué podemos hacer? Estoy dispuesto a hacerlo. Amén. Hasta ahora nosotros en estos 4 años hemos tenido toda la paciencia del mundo. En muchos ministerios no es que no funcionan, sino que hemos esperado que se levante la persona que tenga la carga. Hay ministerios que se levantaron porque hay personas que tienen buena voluntad, pero no han sido llamados para esos ministerios. Y no es que no funcionan, sino que o sea, cuando uno tiene el don significa que Dios te capacita, te da don. Es más que un talento, porque don requiere una carga sobrenatural. Es Dios obrando, ¿sí? Yo creo que con lo poco que yo tocaba en el teclado, yo en 6 meses empecé a tocar el teclado con una tablita que me dieron, porque había un piano en la iglesia que nadie lo tocaba, y tocábamos con una guitarra que se sabía 3 notas, y yo tocaba esas 3 notas, y en 6 meses yo me propuse y toqué, porque yo decía, la iglesia no puede tener un piano en el que no haya nadie que lo toque, pero no era mi lugar. Después el Señor me hizo tocar, por no prepararme, me hizo tocar como 20 y pico de años. No es mi lugar, yo no soy tecladista. Yo toco para suplir una necesidad, pero si lo tengo que hacer, lo hago. ¿Entienden? Entonces, cuando Dios te da un don, un lugar que tenés que ocupar, Él te capacita sobrenaturalmente. Y es muy triste, hermanos, ver hermanos que están muy capacitados y que todavía siguen en la primera etapa. Todavía usan pañales. Todavía hay que ir a buscarlos, todavía hay que ir a levantarlos, porque les viene una cuenta más grande de la que tenían en la tarjeta y ya caen espiritualmente. Se les enferman los hijos, que mis hermanos queridos, los hijos mientras sean chiquitos se van a enfermar siempre. Doctora, usted me puede decir, siempre se van a enfermar, todos los años hay peste, todos los años, y no por eso me voy a quedar, sigo adelante, porque todavía nos quedamos en esa etapa. Amén. Pero nosotros como pastores somos pastores visionarios y seguimos creyendo que Dios va a levantar de aquí 42 casas. Amén. Porque acá, hermanos, venimos a cargar las pilas, pero allá afuera es donde todo lo que recibimos acá, todo lo que vos lees en tu casa, Dios te habla, te muestra. Me encanta escuchar que hay gente que se prepara en la palabra, pero no te sirve de nada si es solamente para vos. Se comen libros enteros leyendo. ¿De qué te sirve si vos solamente lo acaparás para vos? No te sirve, hermano. Vas a terminar como yo, excedido de kilos espirituales. Soltá eso que está allá. Porque cuando lleguemos allá, el Señor nos va a decir, a ver, ¿cuáles son los que estudiaron? ¿Cuáles son los que...? Él no nos va a pedir eso. Amén. Ustedes saben lo que nos va a pedir. Entonces, póngase de pie y vamos a terminar